Extintores portátiles en el marco de la seguridad en el trabajo. Esta formación comprende en total 19 temas, los cuales podemos ver en la imagen: historia, marco legal, teoría del fuego, métodos de extinción, clases de fuego, componentes del extintor, clasificación de riesgos, selección, distribución, inspección y mantenimiento de extintores, mitos relacionados a la extinción de incendios, causas de incendios, prevención de incendios, fases de la prevención y todo lo relacionado al manejo del Solcaflán y eliminación de acuerdo a la normatividad legal vigente. Para finalizar, realizaremos una práctica manejo y uso de extintores portátiles y rodantes y aspectos importantes para la utilización del extintor. El primer extintor fue registrado y patentado en Inglaterra en los años de 1723. El extintor moderno fue un invento de William George, un capitán al que se le ocurrió crear un instrumento que apagase un fuego con mayor efectividad, esto a raíz de observar la incapacidad de un grupo de bomberos para alcanzar los pisos superiores de un edificio en llamas. El primer extintor de fuego estaba formado por 4 cilindros metálicos, de los cuales 3 de ellos estaban llenos de agua hasta la mitad, y en el cuarto cilindro se introducía aire a presión. Estas imágenes nos permiten observar la evolución del diseño de los extintores a través del tiempo. Observamos botellón de vidrio, extintor de espuma, extintor de polvo, el extintor de polvo en 1958, el extintor de espuma en 1910, el extintor de espuma en 1925 y el último diseño del extintor de polvo desde el año 1960. Para continuar con nuestro temario, es importante que todos conozcamos la definición de extintores portátiles. Estos son un aparato de accionamiento manual que contienen un agente extintor que puede proyectarse y dirigirse sobre un fuego por la acción de una presión interna. Normatividad en protección contra incendios. Iniciaremos con la Ley 9 de 1979, donde en su título 3, artículo 114, indica que todo lugar de trabajo deberá disponer de personal adiestrado, métodos, equipos y materiales adecuados y suficientes para la prevención y extinción de incendios. Resolución 2400 de 1979 dice que todo establecimiento de trabajo deberá contar con extintores de incendio de tipo adecuado a los materiales usados y a la clase de riesgo expuesto. Decreto 1072 del 2015 obliga a formular el plan de emergencias para responder ante la inminencia u ocurrencia de eventos potencialmente desastrosos. Además, obliga a desarrollar programas o planes de ayuda mutua y a conformar, capacitar, entrenar y dotar a la brigada de emergencias acorde con los riesgos presentes. NTC 1931, esta norma especifica las señales de seguridad para uso en el campo de la protección y lucha contra incendios. NTC 1679 indica los requisitos para la instalación de conexiones de mangueras contra incendio, tubería, soportes de tubería, señalización de bombas, límites de presión, suministros de agua u otros requisitos. NTC 2885, esta norma está preparada para uso y guía de las personas a cargo de selección, compra, instalación, aprobación, listado, diseño y mantenimiento de equipos portátiles de extinción de incendios. NTC 3808 brinda indicaciones para los talleres de recarga y mantenimiento de extintores. NSR 10, requisitos generales de protección contra incendio en las edificaciones. Además de la normatividad colombiana, podemos encontrar normas internacionales tales como
NFPA 10, norma relacionada a extintores portátiles. NFPA 101, Código de Seguridad Humana. NFPA 72, Alarma y Señalización de Incendios. Y NFPA 15, Sistemas Fijos de Rociadores de Agua. Teoría del fuego. Antes de iniciar con la explicación de la teoría del fuego, definiremos qué es fuego y qué es incendio. El fuego es una reacción química rápida que libera energía y productos de combustión en una composición muy diferente al combustible y al oxígeno que se combinaron para crearlo. El incendio es una combustión que se desarrolla sin control en el tiempo y en el espacio. Es el fuego que se desarrolla en forma destructiva, incluyendo la explosión de sólidos, combustibles, líquidos o gases. Para explicar la teoría del fuego, decimos que para que éste se produzca se requieren tres elementos. El primero de ellos, llamado combustible. Esta es toda sustancia que es capaz de experimentar una reacción de combustión. Segundo elemento, llamado comburente. El principal comburente es el oxígeno. El aire que respiramos está compuesto por el 21% del mismo y el fuego requiere una atmósfera de por lo menos 16% de este. Y el último elemento, energía de activación. Es la energía requerida para elevar la temperatura de combustible hasta el punto en el que se desprenden suficientes vapores que permitan que ocurra la ignición. Estos elementos antes mencionados conforman el triángulo del fuego. Ahora explicaremos un cuarto elemento, el cual conformaría el tetraedro del fuego. Este cuarto elemento es conocido como reacción química en cadena. Ocurre cuando el combustible, el calor y el oxígeno están presentes en las condiciones y proporciones adecuadas. Si falta o suprime alguno de los elementos anteriormente mencionados, el fuego deja de existir. Otro concepto importante que debemos conocer es la transferencia de calor. Existen tres transferencias de calor: conducción, convección y radiación. Cuando hablamos de conducción, el calor puede ser conducido de un cuerpo a otro por contacto directo de dos cuerpos o por intermedio de un medio conductor. Convección es la corriente de calor debido al movimiento del aire, gases o líquidos que suben a calentarse. Por último, otro tipo de transferencia de calor es la radiación. El calor es transferido por radiación cuando las ondas de calor tocan un objeto y lo calientan. Ahora veremos cómo se puede extinguir un incendio. Existen tres métodos. Enfriamiento. Con este método se logra reducir la temperatura de los combustibles para romper el equilibrio térmico y así lograr disminuir el calor y por consiguiente la extinción. Consiste en actuar sobre el calor eliminándolo. El segundo método, sofocación. Esta técnica consiste en desplazar el oxígeno presente en la combustión, tapando el fuego por completo, evitando su contacto con el oxígeno del aire. Consiste en actuar sobre el oxígeno, evitando su aportación sobre el combustible o reduciendo su concentración hasta valores que no permitan continuar la combustión. Y el tercer método, segregación, consiste en eliminar o aislar el material combustible que se quema usando dispositivos de corte de flujo o barreras de aislamiento. Por su parte, la clasificación del fuego comprende clase A, clase B, clase C, clase D y clase K. Cada clase de fuego
involucra combustibles diferentes. Para fuego clase A, este involucra materiales combustibles comunes como la madera, tela, papel, caucho y muchos plásticos. Incendio clase B, este involucra líquidos inflamables, líquidos combustibles, grasas de petróleo, aceites, pinturas a base de aceites, disolventes, lacas, alcoholes y gases inflamables. Clase C, involucran equipos eléctricos energizados. Clase de fuego D involucra incendio de metales combustibles como magnesio, titanio, circonio, sodio, litio y potasio. El incendio clase K son incendios relacionados con electrodomésticos que involucran combustibles para cocinar, aceites, grasas vegetales o animales. Partes del extintor. En el video separaremos cada una de las partes del extintor y relacionaremos el nombre por el cual se conoce. Iniciaremos por este elemento llamado seguro. Segundo elemento, palanca de descarga y manija de agarre. Válvula compuesta por indicador de presión o manómetro, vástago, resorte y anillo de verificación. Manguera de descarga. Cilindro. Dentro del cilindro observaremos el tubo sifón de color gris, agente expulsor color azul y agente extintor color tierra. El riesgo de incendio lo podemos clasificar en riesgo leve, riesgo ordinario y riesgo extraordinario. En el riesgo leve, este se da en lugares donde el total de materiales combustibles de clase A y clase B es bajo y se espera que el fuego alcance una liberación de calor relativamente baja. El almacenamiento comprendería cantidades menores a 1 galón. En el riesgo ordinario, este se da en lugares donde la cantidad de combustible está entre 1 galón a 5 galones. Y el riesgo extraordinario supera el almacenamiento de combustibles de clase A y clase B en 5 galones. En la selección de extintores es primordial conocer cuál es la clase de fuego que deseamos extinguir. Aparte de la clase de fuego, debemos mirar qué clase de riesgo es el área y qué otros elementos la componen. De acuerdo a la clase de fuego, existen diferentes tipos de extintores que podemos utilizar. Aquellos están relacionados en la imagen que en este momento observamos. En la distribución de extintores debemos seleccionar lugares que tengan y cuenten con los siguientes aspectos. Realizar una distribución uniforme de los extintores. Ubicarlos donde cuenten con fácil acceso. Seleccionar lugares libres de bloqueo u obstáculos por almacenamiento o equipos. Ubicar extintores cerca de puertas de ingreso y salida. Y seleccionar lugares de fácil visibilidad. En la distribución es indispensable tener la seguridad de que el área que estamos protegiendo realmente sí esté protegida en su totalidad y tenga la cantidad de extintores necesarios para ello. Una vez hayamos identificado qué clase de riesgo es el área que vamos a proteger y qué clase de fuego lo compone, realizaremos una verificación para determinar cuántos extintores realmente nos protegen nuestra área.
A continuación, daremos un ejemplo sencillo de la aplicación de la fórmula para determinar el tamaño y localización de extintores de incendio para riesgo clase A. Para la aplicación de la fórmula, con anterioridad debemos haber determinado la clase de fuego que deseamos extinguir y el nivel de riesgo de esta área. Como ejemplo, simularemos que el área a proteger es de 67.500 pies, que la clase de fuego es A y que la clase de riesgo es leve. La fórmula comprende las siguientes variables: área sobre área total de cobertura del extintor. El área corresponde al área en metros cuadrados o pies que deseamos proteger y el área total de cobertura del extintor la determinamos una vez tengamos claro el nivel de riesgo de incendio. En este caso, como estamos simulando que el nivel de riesgo es leve y la clase de riesgo es A, tomaremos la tabla 6.2.1 para determinar el área total de cobertura del extintor. Como observamos en la tabla, el nivel de riesgo leve o bajo corresponde a un extintor individual de clasificación mínima 2A. Ya que es 2A, el área máxima de piso por unidad es 3.000 pies, valor que corresponde al área total de cobertura del extintor. Ya que el área total de cobertura del extintor es en metros cuadrados, ubicaremos un valor de 6.000 pies. Para aplicar la forma, dividiremos 67.500 sobre los 6.000 pies. Es decir, que nos da una cantidad de 11 extintores para proteger el área de 67.500 pies. La tabla proyectada E.3.4 de la NTC 2885 nos confirma que el dato relacionado en el ejemplo anterior es correcto, ya que la clasificación del extintor 2A corresponde a una ocupación de riesgo leve de 6.000 pies. A diferencia de la distribución para riesgos clase A, en el caso de los riesgos clase B, la distribución se realiza en metros, determinando una distancia entre cada extintor. Esta distancia la determinaremos bajo la tabla 6.3.1.1 de la NTC 2885. Continuaremos con el ejemplo de que este riesgo clase B es un riesgo leve. De acuerdo a la tabla, podemos observar que el tipo de riesgo leve o bajo corresponde a que cada extintor debe tener una distancia de 9.15 metros o una distancia de 15.25 metros de acuerdo a las características del lugar donde lo iremos a distribuir. Inspección y mantenimiento de extintores. Los extintores deben inspeccionarse manualmente cuando se colocan inicialmente en servicio. Luego de ello, puede hacerse de manera manual o con dispositivos electrónicos, pero cumpliendo un intervalo mínimo de 30 días. La inspección también puede realizarse para verificar la localización. O también se realiza cuando se han utilizado para emergencias o cuando haya ocurrido otro incidente o accidente. Habiendo conocido la frecuencia con que debemos realizar inspección de extintores, en esta imagen mostraremos cuáles son las partes que debemos revisar durante la inspección. Además de las partes proyectadas en la imagen, debemos verificar que estén en el lugar designado, que no haya obstrucciones para acceso o visibilidad, lectura del manómetro o indicador de presión en la posición o rango operable,
Carga determinada por peso o sopeso para extintores tipo autoexpelente, extintores operadores por cartucho y tanques de bombas. Estado de las llantas, ruedas, carros, mangueras y boquilla de extintores sobre ruedas. Indicador para extintores no recargables que usan indicadores de expresión de pulsador de prueba. La NTC, Norma Técnica Colombiana 3808, nos define el color y la forma del anillo de verificación del servicio de extintores. Está comprendida por ciclos y en el presente año 2020 finaliza con forma circular y de color rojo. En la imagen observaremos un nuevo ciclo comprendido entre 2021 y 2026, donde observamos por año el color correspondiente y la forma para este periodo es hexagonal. Los extintores deben tener un mantenimiento interno. Este mantenimiento interno debe examinarse a intervalos especificados de acuerdo al tipo de agente. En el cuadro proyectado observamos el tipo de extintor o agente y el intervalo de mantenimiento interno en años. En el caso de químico seco identificado el intervalo del mantenimiento con un asterisco, en estos extintores operados por cilindro se examina anualmente. Para AFFF y FFP, identificados en el intervalo del mantenimiento con una cruz, el agente extintor se reemplaza cada 3 años y el examen interno o desmonte normalmente se realiza en ese momento. En este segundo recuadro, de igual manera encontramos el agente o tipo de extintor y el intervalo de mantenimiento interno en años que debe cumplir. Para el caso de los agentes que deben cumplir mantenimiento cada 5 años, tenemos químico seco almacenado a presión con cascos de acero inoxidable, dióxido de carbono y químico húmedo. Entre los intervalos de mantenimiento cada 6 años tenemos químico seco presurizado con cascos de acero dulce, cascos de metal bronceado y cascos de aluminio. Agentes halogenados y polvo seco presurizado con casco de acero dulce. Existen algunos mitos relacionados al manejo de extintores. Uno de ellos es realizar el volteo de extintores antes de utilizarlo. Este es un mito, puesto que si contamos con un agente extintor o químico certificado, este jamás se compactará y se expulsará por completo. Causas de incendio. Entre las causas de incendio podemos encontrar aquellas causas de tipo eléctrico, mala instalación en gas licuado de petróleo, cuando botamos colillas, los fumadores, descomposición orgánica por agentes biológicos, fricción entre dos cuerpos, mezcla de productos químicos, descargas eléctricas o tormentas eléctricas, emisión o transmisión de calor, aquellos provocados intencional o no intencional, y otras causas relacionadas a negligencia por no realizar los cambios. ¿Sabemos qué es la prevención de incendios? Es la adopción de medidas para reducir o minimizar cualquier tipo de riesgo, siendo el riesgo un potencial de causas que ocasionan incendios. Las siguientes son actividades para la prevención de incendios clase A. Estos incendios clase A, recordemos que involucran madera, papel, tela y plástico. Asegúrate de que las áreas de almacenamiento y de trabajo estén libres de basura. Vacía los recipientes de basura diariamente. No dejes que jueguen con fósforos o encendedores. No permitas que fumen. No dejes veladoras encendidas. No almacenes papel ni madera cerca de fuentes de calor.
Prevención de incendios clase D. Para prevenir incendios que involucren líquidos y gases inflamables, realizaremos las siguientes actividades. Usa líquidos inflamables solamente en áreas ventiladas. Mantén líquidos inflamables guardados en recipientes herméticamente cerrados a prueba de derrame. Almacena los líquidos inflamables lejos de las fuentes productoras de chispas. Asegúrate que el lugar donde almacenas los líquidos inflamables estén por lo menos a 6 metros de distancia del edificio. Aquellos incendios que involucran equipos eléctricos energizados, es decir, clase C, realizaremos las siguientes medidas. Revisa cables viejos o dañados, partes sueltas o partidas en los equipos eléctricos. Prevé el recalentamiento de los motores manteniéndolos limpios y en buen estado. Nunca instales en un circuito un fusible de un voltaje mayor al especificado. Nunca sobrecargues los enchufes de las paredes. Un tomacorriente no debe tener más de 2 enchufes. No enchufes más de un artefacto productor de calor en un tomacorriente. Revisa de inmediato cualquier artefacto o equipo que tenga un olor peculiar. Para prevenir incendios clase D, la mejor forma es contar con procedimientos o instrucciones de uso y seguirlos a cabalidad cuando utilices metales combustibles tales como magnesio, potasio, titanio y sodio. ¿Cómo prevenimos incendios clase K, aquellos que involucran grasas o aceites de origen animal o vegetal? Algunas de las medidas son: no almacenes grandes cantidades de aceites o grasas cerca de elementos productores de calor o sitios con poca ventilación. Realiza inspecciones a campanas de extracción en cocinas para verificar que no se esté acumulando la grasa en estos elementos. Finalizaremos con nuestro tema Solcaflan, HCFC 123. Desde el Convenio de Viena, aprobado en 1985, se busca que todos los países adopten medidas legislativas contra las actividades que pueden tener efectos adversos sobre la capa de ozono. En el Protocolo de Montreal, por su parte, se toman medidas para proteger la capa de ozono controlando la producción mundial y el consumo de las sustancias que lo agoten. Alguna de estas sustancias que agotan la capa de ozono es el HCFC 123. El Ministerio de Ambiente, bajo la Resolución 2749 del año 2017, prohíbe la importación de las sustancias que agoten la capa de ozono. Estas sustancias son las que están listadas en el anexo C de los grupos 2 y 3 del Protocolo de Montreal. Además de la prohibición, se establecen medidas para controlar las importaciones de estas sustancias agotadoras. Bajo la reunión del Protocolo de Montreal, se acordó un cronograma para la eliminación del HCFC 123, sustancia agotadora de la capa de ozono. Desde el año 2015 se programó una reducción del consumo del 10%. Planificado para que en el año 2040 se haya eliminado de manera definitiva el consumo de esta sustancia. Como recomendación, para este año 2040 ya todas las organizaciones debemos hacer el reemplazo de estos extintores tipo HCFC 123. En la gráfica podemos observar que en el año 2013 hubo un congelamiento, en el cual los países no podrán incrementar la importación y consumo de acuerdo a los datos tomados en este año. Y por lo contrario, año a año deben reducir la importación y el consumo hasta lograr en el año 2040 la eliminación definitiva.
El ozono es un gas incoloro que forma una tenue capa en la atmósfera y absorbe los componentes dañinos de la luz solar conocidos como ultravioleta B o UVB, protegiendo a los humanos de los riesgos de contraer cáncer de piel o cataratas, entre otras enfermedades. En los últimos 100 años, la actividad del hombre hizo que la capa de ozono comenzara a deteriorarse. A mediados de la década de 1980, algunos científicos descubrieron un agujero en la capa de ozono, esto con un agotamiento severo. A partir de allí, se encendieron las alarmas mundiales tomando medidas para proteger la capa de ozono. En las imágenes desde el año 2014 al año 2019 se puede apreciar la evolución del agujero en la capa de ozono. Cabe resaltar que con las acciones que se están desarrollando se garantiza la recuperación de la capa de ozono hacia el año 2060. La Tierra puede soportar máximo 2 grados centígrados de aumento de la temperatura. Se evitará el aumento en 0,5 grados centígrados. Para el año 2030 se habrían prevenido hasta 2 millones de cáncer de piel. Ejercicio práctico manejo de extintor portátil CO2. Vamos a hacer el ejercicio con un extintor de 10 libras. Operar un extintor de CO2 es lo mismo que operar un extintor de polvo químico seco o uno de agua. El extintor de CO2 no tiene manómetro por la alta presión que maneja. Luego no sabemos si tiene o no presión, solo lo sabemos al momento de la descarga. Lo primero que debemos hacer es romper el sello plástico dando un giro al seguro del extintor y liberando este mismo. Una vez liberado el seguro, tomamos la manguera de la parte donde inicia la corneta. Lo más importante para prevenir un accidente es el uso de guantes, porque este tipo de extintor trabaja a altas temperaturas bajo cero. En el momento en el que se opere sin guantes y toque partes metálicas, me puede ocasionar una quemadura. Tomo la manguera y realizo un predisparo. Eso me quiere decir que el extintor tiene la carga correcta. Me dirijo al sitio de la emergencia y acciono la palanca de descarga apuntando la descarga a la base del fuego. Retrocedo cuidadosamente, jamás dando la espalda al sitio de la emergencia. Ejercicio práctico para manejo de extintor tipo satélite. En la simulación utilizaremos un extintor satélite de agua, pero la misma operación la aplicaremos para manejar extintores tipo BC, extintor tipo ABC o extintor satélite de agua como en el presente ejercicio. La simulación la realizaremos con un extintor de agua por temas ambientales, ya que con otro agente extintor generaríamos derrame de producto químico sobre el suelo. El paso número 1 que debemos seguir para manipular un extintor satélite es verificar la presión del extintor. El compañero número 1 se acerca al manómetro verificando que tenga una presión de 240 psi y mediante señas debe informar que el extintor tiene la presión correcta. El paso número 2 requiere de un segundo acompañante, ya que para operar un extintor satélite debemos hacerlo entre 3 o mínimo 2 personas. El segundo compañero se acerca al extintor, va a tomar la manguera y la va a extender apuntando a donde se está originando el fuego. Aquí debemos adoptar una posición segura, ubicando nuestro pie dominante a un paso adelante y verificamos que la boquilla del extintor tenga paso. Luego de eso, el compañero número 2 informa al compañero número 1 que se encuentra listo para accionar.
Ahora el compañero número 1 procede a desasegurar el extintor dando un giro al pasador para luego retirarlo por completo. Ya que el compañero número 2 se encuentra listo, empezamos a liberar el paso del agente extintor, para este caso, agua. Abrimos muy lentamente el paso del agente extintor como lo muestra el compañero número 1. Y finalizamos descargando por completo el agente mediante un barrido siempre apuntando a la base del fuego. Recordemos algunos de los aspectos importantes para la utilización de extintores. Siempre debemos determinar el tipo de fuego. Debemos determinar el extintor a usar. Verificamos que esté siempre cargado. Colocamos el extintor en el suelo y giramos el pin de seguridad rompiendo el precinto. Damos un golpe al gatillo para activar la carga. Nos ubicamos a una distancia prudencial del fuego. Nos ubicamos a favor de la dirección del viento. Siempre debemos apuntar la boquilla del extintor hacia la base del fuego. Apretamos la palanca de descarga mientras mantenemos el exterior vertical. Hacemos una primera descarga del extintor. Tomamos la manguera y movemos la boquilla de lado a lado lentamente. Retrocedemos dando el frente al fuego y enviamos a recargar el extintor utilizado. En nombre de Así Extintores, le agradecemos toda su atención.